Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión voy a jugar el juego Polyform, un juego que me mandó Foxo, y voy a leer una pequeña descripción antes de la super intro que me mandaron también por ahí. Vamos a ver qué tenemos por acá. Dice así: Polyform, aventura abstracta. Hola a todos, estoy aquí con un juego que probablemente te gustará y es Polyform. Polyform es un juego en el que tienes que ir a la portería sin tocar nada rojo. Suena fácil, pero en el juego los niveles se volverán más duros y aparecerán nuevos obstáculos, por lo que necesitarás muy buenos reflejos. Historia. Una vez, en un mundo minimalista, una energía maligna invadió el mundo y la mayoría de la gente fue destruida, pero en algún lugar, un pequeño cuadrado quería hacer algo y derrotar a la fuerza roja, y este cuadrado necesita tu ayuda. Así es, tú que estás viendo esto, se necesita de tu ayuda. Vamos a darle en play. Ya vi en configuración y no tiene idioma en español. Vamos a configuración rápidamente y vemos que solamente tiene la escala, el volumen de música, eliminar los datos que llevamos y los créditos. Aquí en créditos tenemos que la idea original es de King Foxo, el diseño de juego, la música también ayudó Diego Force y el código lo hizo King Foxo. Todos los derechos reservados, esta no es la versión final, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un alfa, es apenas así como un poquito de lo que va a ser. Vamos a darle en play, nuevo juego, sala de testeo. No, voy a ir directamente a nuevo juego. Hola, soy el texto. Y mi misión es darle una voz a cada personaje del juego. No te he visto antes, creo que eso dice. Tú luces como un buen jugador, pero necesito saber algo. Who are you? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Jan. Me voy a poner Jan. Jan, yes, carnal, claro que sí. It's a nice name. Quiere decir que es un bonito nombre. Perfecto, muchas gracias. Ok, Jan. Déjame decirte la historia, ¿no? Contarte la historia. Espero que te guste. Y empieza algo así. El prólogo. Hold space to stop the text. Ok, dice que la pausemos aquí poco a poco, ¿no? Ok, voy a pausarla. Y dice, en algún lugar muy lejano de aquí, hay un mundo, un pequeño y simple mundo. Y este está basado en tres formas básicas que sería el círculo, el cuadrado y el triángulo. A través de la simplicidad y de las posibilidades infinitas de las formas básicas, la sociedad surgió. Todo era un lugar de paz y bueno, cada quien se respetaba, ¿no? Uno a otro. Pero eventualmente una gran fuerza maligna invadió el mundo. Esta fuerza roja invadía todo lo que tocaba, creando una armada violenta que traía la muerte al mundo. Mientras tanto, en alguna esquina, en algún rincón del mundo, había un pequeño cuadradito que quería evadir, quería disminuir, quería quitar, eliminar, exterminar esta invasión que había comenzado hace no mucho. Nadie sabía cómo lo podría hacer, pero este cuadrado quería ser un héroe y este cuadrado salvará al mundo, pero el cuadrado no sabe cómo hacerlo, así que tienes que enviarle el mensaje. Si quieres enviar el mensaje, ya sabes que lo encuentras siempre el enlace del juego en la parte de la descripción de mis videos. Vamos a ver qué más aparece por acá. Creo que es todo. Perfecto, le damos a Enter. Prólogo, tutorial, song name. Ok, aquí está el artista, artist name. You can stop the introduction next by holding spacebar. Perfecto. Hey, ¿qué tal? Solo soy un texto desplegado en tu pantalla y mi misión es guiarte por el inicio, ¿no? Como eres un principiante, pues te queremos guiar. Este pequeño cuadrado negro eres tú. Y esta es la meta donde debes llegar, al orbe verde. Luce fácil, ¿verdad? Bueno, quizás sí sea fácil, pero recuerda que esta aventura cada vez será más complicada. ¿Cómo lo harás? Bueno, puedes moverte utilizando los típicos botones WASD, damos espacio, pero recuerda esto, evita las espinas rojas. Buena suerte, querido cariño, no sé cómo traducirlo, mi corazoncito, mi bebé hermoso, te amo, algo así decía, ¿no? Vale, nos vamos moviendo poco a poquito, esto va siendo sencillito, me agrada, está cool. Realmente se veía muy simple al momento de estar leyendo el juego, pero me está agradando, ¿eh? Está sencillito, no hay nada malo por acá. Nuestro protagonista es un simple cuadrado. Se están dando cuenta de esto, ¿no? Que nuestro protagonista es un cuadradito negro. Tus resultados del tutorial son que 0 veces has muerto y te hemos dado un rango de S++. Podemos verlo todo, todo sobre ti. Ok, vamos a darle Enter para la siguiente etapa, ¿no? Siguiente nivel. Tenemos por aquí el mensaje y tenemos más historias. Si tú quieres traducirlo, puedes ponerle pausa al video sin ningún problema. Yo como quiera te doy una mini descripción.
Después de muchos años buscando e intentando con diversas figuras, nos explica que se han hecho algunas excepciones de un montón de letras para escribir palabras y devolver la esperanza al mundo. Y entonces un pequeño cuadrado fue entrenado para atravesar las zonas peligrosas de la ciudad, para ser un mensajero, ¿sí? Fue seleccionado para esto. De acuerdo con la filosofía circular, ser un mensajero es un trabajo muy importante y difícil de hacer en ciertas ocasiones. Tal vez ser un mensajero no es una gran responsabilidad, pero el pequeño cuadrado no sabía que al atravesar esos laberintos y obstáculos, el mensaje no sería la única tarea. ¡Qué barbaridad! Ya aquí expresando my English. Veo que eres bueno en esto. Estoy impactado por enseñarte y encontrar una forma de que uses tus habilidades. Necesito enviarte un mensaje. El mundo depende de esto, así que presta mucha atención. Di estas palabras igual que yo las digo. Nuestro mundo está en peligro y no hay nadie que pueda ayudarnos. Por favor, haz algo. Por favor, envía este mensaje a los Lonsfields. Hay un viejo cuadrado quien puede ayudarnos. Y ve ahora mismo, no tenemos tiempo. Perfecto. Y estamos en un nuevo nivelaco por acá. Pasamos sencillito para toda la familia. No colisionamos. Perfecto. Me gusta que no colisione de manera negativa con los cuadrados negros, porque podría matarnos al tocarlos, pero no lo hace. Qué buena onda que no lo hace. El juego está sencillito. Está agradable. El que esté en el idioma español le daría más público, por supuesto, porque si yo le pongo este juego a alguno de mis familiares menores a mí, pues no podrían entenderle del todo, ¿no? Porque quizá no saben inglés, a lo mejor sí, yo no sé. Hey, ¿tú eres el viejo cuadrado? Sí, soy viejo, y por favor llámame el veterano. Lo siento, pero tengo un mensaje para ti. Ok, estoy escuchando. El mundo está en peligro. El trabajo es un peligro. Wow, muy importante. El mundo está en peligro, por favor, ¿podrías ayudarnos? Regresa. Bueno, lo he escuchado, pero soy demasiado viejo para este desastre. ¿Tú besas a tu mamá con esa boquita? Obviamente le dice otras palabras que yo no dije, ¿verdad? Sí, me llamaste viejo, así que soy viejo. ¿Pero qué hay de nuestro mundo? Es nuestra casa. Tú tendrás que salvar al mundo. Nos parecemos, así que... ¿Qué? ¿Por qué? No estoy listo para esto. Viniste hasta aquí, solo. Y estás aquí, dándome este mensaje, evadiendo cualquier peligro. Pienso que puedes hacerlo. Tú puedes salvar el mundo. Pero soy demasiado lento para salvar el mundo. Buena suerte, nuevo héroe. Tú eres la esperanza de las personas. Tus resultados de First Round. Perfecto, pasamos con 0 muertes y un rango de S++. Vamos a la siguiente etapa. Claro que sí, como de que no. Estoy aburrido, se llama. The Message Me. Ok. Vamos a seguir avanzando. Ya, yo estoy del otro lado, sí es cierto. Pensé que era la bolita verde. Se me fue completamente la idea. La onda. Ah, amigo, nos estamos regresando exactamente por el nivel anterior que acabamos de cruzar, ¿no? De cursar, iba a decir. Es... Ah, caray. Creo que perdí una vez. No puede ser. Tan sencillo que se ve. Y yo mando... ¡No! Ya mando... No, chaval. Ya ando perdiendo a propósito. Eso es para que crean que está difícil y crean que yo no puedo... No, sí, ya me equivoqué. Con cuidadito. Vale, se puso un poquito más complicado. ¡No! A ver, rapidito, rapidito, por aquí, por arribita. Nos venimos pegadito, por favor, no te vayas a golpear con esas bolas que lanzan. ¿Estarán disparando? Bueno, es prácticamente como si estuvieran disparando, ¿no? No estoy seguro, pero creo que lo que está ahí encerrado solito es texto, ¿eh? ¿Quiere decir algo? Ok, nos cuacharon 5 veces y tenemos un rango S. Por tu seguridad, no puedes moverte durante los primeros segundos del nivel. Ok, ya lo entendí, pero hasta que llegué aquí, ¿sabes? ¡Jay! Eres bueno en esto. Pero hay un problema. Te estás haciendo lento. Y yo me aburro si veo un cuadrado lento. Este mundo necesita un héroe rápido, no una tortuga. Así que si tú quieres dormir, tendrás que acelerar el reloj, creo que dice. Apúrate, perezoso. Estás llegando tarde. ¡Ay! 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 Pero qué cosas. Ok, somos los de acá abajito. ¡No! Uy, hasta me dio como ganas de bailar con esta musiquita, ¿eh? Esta musiquita sí está ahí. ¡No! Ok, ahora tenemos tiempo, chaval. No lo había visto en la parte superior izquierda. Si yo estaba ahí, seguramente ya me moví, pero no puede ser.
Ok, me agrada, me agrada. Realmente va cambiando la dificultad del juego. No era una simple mentirilla para que creyeras que iba a ser más complicado. Era la verdad, la true. Pero, no, come on. Come on, casi me lo hago a la primera. No puedes. No, otra vez. Es en serio. Batallo con este de aquí, ¿eh? Uno más. Perfecto. Llegamos al siguiente nivel. Vamos 2 veces que nos impactan. Esperemos que haya sido la última. Por favor, dime que es la última. Excelente. Subimos aquí sin ningún problema. Ok, hasta nos sobró tiempo, chaval. Perdimos 3 veces, nos dieron rango S. El dinero solo tiene un valor sentimental. Siguiente etapa. ¡Yay! Eres bueno en esto. Gracias por jugar. Presiona Enter para salir. Ok, si yo presiono Enter, ¿qué pasará? ¿Me sacará del juego? Sí, me saca del juego. Qué cruel, ¿eh? Qué cruel. Qué cruel. Yo estoy grabando un video, no quería que me sacara del juego. Estadísticas. Vámonos a estadísticas. Tu progreso son un total de 8 impactos, un progreso de 3, dinero de 690 y 2 perfectos. Primero que nada, King Foxo, quiero aclarar que este juego sí me gustó. Está bonito, está cute, incluso tiene humor, no es simplemente una historia, ¿sabes? O sea, tiene un poquito más de contexto, se me hace muy padre este juego. De hecho, justo ahora estoy calificándolo con 5 estrellas, las voy a enviar y ya te estoy siguiendo aquí en itch.io. Vamos a ver qué podemos hablar sobre este juego. Primero que nada, el protagonista es un simple cuadrado negro, realmente le das una personalidad, o bueno, más que nada le das una historia al personaje. Nosotros somos como alguien joven, ¿no? Ya nos estás describiendo el personaje siendo que simplemente es un sprite en negro. No tiene nada de malo, pero es increíble cómo cosas tan sencillas les puedes dar una buena profundidad. Me gustó mucho eso, yo apruebo que tiene un protagonista. Me gustaría mucho que me mandaran la beta cuando estuviera disponible. Respecto a la personalización, también tiene muchas opciones. Bueno, cuenta como 4 o 5. Me gusta que la escala la puedas configurar. Realmente aprecio que la escala lo puedas configurar. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de dispositivos y es algo que realmente funciona muy bien. Es algo que ahora voy a tomar mucho en cuenta. Así que también la marcamos como una palomita. Eso sí, noté que al momento de volver a abrir el juego no se abría en la misma escala que yo lo había puesto, que yo lo había configurado. Se volvía a reducir a la mínima posible. Respecto a la jugabilidad, puede ser que sea simple hasta ahorita porque no recogemos nada, no tenemos que lanzar nada, por ejemplo, pero me gusta mucho que al momento de interactuar con los valores de entrada sí responde correctamente el juego. Es algo de apreciarse, palomita ahí también. Arte propio. Bueno, ¿qué te digo yo? Me gusta el arte de este juego. Yo creo que eso es todo lo que importa de si me gusta o no. Vaya, esta es mi opinión de me gusta o no. Si me gusta, te la marco como palomita porque el arte propio, más que nada voy a calificar el arte en general. Mecánicas secundarias. Bueno, no noté mecánicas secundarias. De hecho, faltan algunas generales. No tiene nada de malo porque es un juego con vista modo Dios o modo aérea, por así decirlo. Bueno, así yo lo tengo ubicado, porque no sé si en realidad ellos están como en un plano 2D donde puedes levitar, ¿sabes? O sea, estaría muy loco. Quizás si eso se agregara a la historia estaría mucho mejor. Mecánicas secundarias no cuentas con ellos, así que no la voy a marcar. Respecto a la cámara, bueno, ya comenté que me gusta mucho, pero me gustaría que explicaras eso de es un mundo 2D, pero ¿desde dónde lo estás viendo? ¿Desde una vista aérea o lo estás viendo, no sé, sabes, así directamente, pero ellos pueden levitar? ¿O realmente simplemente se están moviendo y ya me estoy yendo yo por otro camino? La interfaz de usuario también me gustó. Está agradable, está minimalista. Me gustan mucho las cosas minimalistas, me encantan. Te voy a marcar esta como con palomita porque por supuesto que también cuentas con ello. No errores tipo A, bueno, el hecho de que no se guarde la escala, yo diría que es un error tipo A porque no permites que se guarden las configuraciones que haya hecho el propio usuario. Por lo tanto, esta no te lo puedo marcar como una palomita, pero estoy seguro que lo puedes corregir sin ningún problema. Respecto a la historia, me gusta, pero estaría increíble que estuviera en otros idiomas. Tiene una buena introducción, porque esto obviamente es un alfa, es una pequeñita introducción a la historia. Me gustó, muy agradable de ver, de jugar, me pasé un buen rato, fue poquito, pero me gustó mucho. Muchas gracias por haberme enviado tu juego. Realmente me gustó. Aquí lo tenemos, el menú principal, o sea, está súper minimalista. Está excelente, diría yo. Y el botón de kit, por supuesto que funciona. No está nada más por estar. Sí funciona y me gusta que funcione. Porque hay juegos que me mandan que no funciona. Pero bueno,
Son cosas que pasan, ¿verdad? Yo este juego lo califico con 5 estrellas porque de 8 puntos solamente cumpliste 6, pero no importa porque el máximo es de 5. Entonces, enhorabuena por ti. Muchas gracias nuevamente por haberme lo mandado, por haber confiado en mí, en mi opinión, que yo doy una opinión como usuario, como creador de contenido. Sí, no es que yo sea un super experto, pero los expertos hacen practicando y si lo haces diario, mucho mejor. Nos vemos en el siguiente video. Ya sabes que yo soy tu amigo Jan, no soy Juan. Para todos los que me manden su juego y me pongan Juan en el mensaje de que si lo puedo probar, muy posiblemente me tarde más en probarlo, simplemente porque se equivocaron, ¿ok? Corríjanlo, si se equivocan no pasa nada, pero respeten a los demás como quieren ser respetados ustedes mismos. Síganse cuidando, no se descuiden que todavía hay muchos casos por ahí. Nos vemos, bye.